Se habla también de penado y se dice que la persona adquiere la denominación, o este sujeto procesal adquiere la denominación de penado cuando ya cumplió la pena impuesta y obtiene su libertad. Entonces, y fundamento está en el artículo 101, numeral 5, 102, numeral 1 del Código Penal. Y pues estas son las distintas denominaciones que recibe una persona que es sometida a un proceso penal como sindicado. Insisto, el Código Procesal Penal en el artículo 70, pues dice se denomina sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso. Pero de acuerdo a la doctrina, pues la denominación de enjuiciado, condenado, penado, acusado, procesado, pues dependerá en la etapa procesal en donde se ubique o se encuentre el sindicado. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, licenciado. Gracias. Bien, entonces seguimos adelante. Derechos del sindicado. En toda relación jurídica hemos manifestado que hay derechos y obligaciones. En este caso, pues el sindicado tiene derechos, ¿ya? Y que realmente no vamos a entrar a conocer, digamos, de forma detallada, porque eso nos llevaría, pues olvídense ustedes, una, dos o tres sesiones de clase. Sin embargo, señalamos aquí los artículos de la Constitución que establecen los derechos del sindicado dentro de un proceso penal, que hemos venido trabajando como derechos individuales, ya incluso en el examen y los laboratorios, pues hemos venido insistiendo en conocer básicamente los derechos individuales del imputado. Y los artículos, algunos, quizá los más sobresalientes, porque tanto en la Constitución como en otras leyes encontraremos en forma dispersa derechos de este sujeto procesal. Sin embargo, los esenciales pues están contenidos en el artículo 4, 6, 7, 8, etcétera, de lo que aparece en la presentación de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en el Código Procesal Penal, pues también encontramos en el artículo 1, 2, 3, 4, 6, etcétera, que se refieren a derechos del sindicado. Y también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 7, 8, 9 y 10, 24 y 25 de la referida convención, encontramos derechos del imputado. Y como les decía, pues ya prácticamente en su mayor parte conocemos cuáles son esos derechos, pues hemos venido haciendo referencia a ellos en las diferentes clases que hasta el momento hemos expuesto. Bien, la incapacidad del imputado. En el artículo 76, que en un momento en la sesión anterior creo que hicimos referencia al mismo, sin embargo, vamos a reiterarlo. Y pues el artículo 76 que habla de la incapacidad del imputado. Y dice que el trastorno mental del imputado provoca la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad. ¿Ya? Entonces, en virtud de que el imputado que está siendo sometido a un proceso penal por alguna circunstancia podría devenir alguna situación que le genere una incapacidad mental, más que todo mental, porque una incapacidad física pues no sería tan determinante para, digamos, suspender el proceso penal, porque una incapacidad física podría una persona ser trasladada a través de diferentes formas o medios a un proceso penal. Sin embargo, pues la ley habla de una incapacidad que dice más que todo trastorno mental. Y pues obviamente el sindicado al no estar en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas,
Es decir, que no tenga la capacidad de razonar, de discernir, de comprender, de entender todo lo que se desarrolla en un proceso penal, pues obviamente no podría ser sometido, seguir siendo sometido a ese proceso penal. Porque en primer lugar, pues él no estaría en la capacidad de, como les decía, de comprender, de entender, de defenderse, etcétera, de las imputaciones que le formule el Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, pues se refiere pues la ley a esa situación, que si hay un trastorno mental que puede ser transitorio o temporal, eso lo determinará un especialista en la materia, un psiquiatra, un psicólogo, que luego de las evaluaciones respectivas, pues determina si ese trastorno mental es temporal o es definitivo. Ya, si es temporal, pues se suspende el proceso en su contra hasta que él pueda restablecerse o recobrar eh, con lucidez su estado mental. Y también se habla de la internación para observación del imputado. En el artículo 77, básicamente, se refiere a que para la preparación del informe sobre el estado psíquico del imputado fuera necesaria su internación en un hospital psiquiátrico, la medida solo podrá ser ordenada por el juez de primera instancia o por el tribunal competente según el caso. La medida se ordenará por resolución fundada tomándose las disposiciones precautorias que el caso amerite. La internación no podrá sobrepasar en su conjunto un mes de duración. Esto más que todo se refiere a que si se determina que el sindicado o procesado está, digamos, sufriendo o padeciendo un trastorno mental, se hace el análisis psiquiátrico, ¿ya? Y si el caso lo amerita, pues se ordena por el juez que sea ingresado a un centro asistencial, a un hospital psiquiátrico, como dice la ley, para que tenga el tratamiento correspondiente y pues en su momento ya se determinará si, como la misma ley en el último párrafo dice, la internación no podrá sobrepasar en su conjunto un mes de duración. Pasado ese mes, si él no mejora, pues entonces ya el psiquiatra forense o el especialista que lo está tratando dirá o informará al juez y al Ministerio Público que el trastorno mental no ha sido superado, no ha mejorado, por lo tanto, pues su internamiento en el centro psiquiátrico requiere de más tiempo y el juez lo autorizará o no. Todo dependerá del informe psiquiátrico. También el artículo 78 del Código Procesal Penal habla del reconocimiento personal y básicamente el reconocimiento personal del imputado o del sindicado lo puede ordenar, dice el Ministerio Público o los tribunales pueden ordenar el reconocimiento personal del imputado. Y este reconocimiento personal, pues, puede darse porque el imputado no tenga, digamos, documento de identificación personal, que acredite, por ejemplo, nombres completos, su edad, etcétera. Entonces, para poder solventar esta situación, como ocurre en la práctica muchas veces, cuando una persona es detenida, pues, y se duda de su edad, porque puede ser que sea menor de edad o puede ser que ya sea mayor de edad, pues entonces tanto el Ministerio Público como el juez pueden ordenar que un médico forense pueda determinar en la medida de las posibilidades el reconocimiento personal del imputado. Más que todo, pues como les decía, porque en muchos casos ha ocurrido de que cuando una persona es detenida, argumenta ser menor de edad y argumenta esta situación para que no sea, digamos, sometida a un proceso penal como adulto, sino que tenga digamos,
un trato especial por ser menor de edad. Sin embargo, y esto pues porque y no se puede determinar porque no tiene o no al momento de su detención o no se cuenta con su documento personal de identificación. Entonces, se requiere a un médico forense que determine la edad, pues si es mayor o es menor de edad, viendo las características que el médico forense toma en consideración para en un momento dado determinar si es mayor o es menor de edad. Dice que algo que establece este artículo en el último párrafo, es que en casos de urgencia dice que esa diligencia puede realizarse por esas autoridades sin intervención de perito, con anuencia del sindicado y en presencia de su defensor. ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere el reconocimiento personal del imputado. En ese sentido, pues la ley habla que para evitar cualquier duda en relación a la edad o características del sindicado o del detenido, pues se pueda, digamos, poder determinar a través de un reconocimiento médico forense. Bien, el Código Procesal Penal habla de la rebeldía del sindicado y en el artículo 79 encontramos lo que es la rebeldía y o qué debemos entender por rebeldía. Si alguien me pudiera dar lectura del artículo 79, por favor, del artículo del Código Procesal Penal, el artículo 79. Rebeldía. Será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciere a una citación, se fugare del establecimiento o lugar en donde estuviere detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra, o se ausentare del lugar asignado para residir, sin licencia del tribunal. La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o tribunal competente, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiendo orden de detención preventiva. Se emitirá también orden de arraigo ante las autoridades correspondientes para que no pueda salir del país. La fotografía, dibujo, datos y señas personales del rebelde podrán publicarse en los medios de comunicación para facilitar su aprehensión inmediata. Solamente hasta ahí llega. Gracias, gracias. Sí, se me había ido ahí el internet por un segundito, no me escucharon, ¿verdad? No, No, licenciado. licenciado, no lo Bueno, escuchamos. gracias. Bien, les decía que la rebeldía, que es una institución jurídico-procesal que actualmente incorpora el Código Procesal Penal, obedece o cobra vigencia a partir de tres supuestos. El primer supuesto que la ley exige para poder declarar rebelde al sindicado dice que será declarado rebelde el imputado
que sin grave impedimento no comparece a una citación. Si fue citado el sindicado, imaginemos que él ya está vinculado al proceso y goza de libertad por medida sustitutiva. Y el juez lo cita porque va a realizar una diligencia o el Ministerio Público solicitó que el sindicado compareciera ante el juez para realizar determinada diligencia o sencillamente para notificarle alguna resolución o varias resoluciones. Y es citado y no comparece y tampoco justifica su incomparecencia, es decir, que no se excusa de comparecer por algún motivo o situación. Se le citó, por ejemplo, para el día de hoy a las 10 de la mañana y la citación cumple con todos los requisitos del artículo 32 constitucional y del 173 del Código Procesal Penal y no llegó, no compareció, pero tampoco justificó su ausencia o incomparecencia. Entonces el ministerio, pero también lo que hay que establecer es que en efecto si él haya recibido la citación, se haya enterado de la citación y que por X o Y razón no compareció y tampoco justificó su incomparecencia. Entonces el Ministerio Público puede solicitar al juez que lo declare rebelde porque no atendió la citación que se le hizo. Puede ser esperar un día, 2 días o más tiempo, y al ver que él no compareció ni justificó, entonces se pide su rebeldía. Y el juez ordena su rebeldía. El otro supuesto es que, dice, se fugare del establecimiento o lugar en donde estuviere detenido. Si él estaba privado de libertad y, digamos, aprovechando alguna situación, pues se fugó del centro. Si él estaba en el preventivo de la zona 18, se fugó de ese centro. Pues entonces al determinarse que él se fugó o no estar ya recluido en ese centro de detención, entonces se pide la rebeldía, ¿ya? Porque, ¿y cómo se determina si él se fugó? Pues puede ser que a través de un informe del alcaide de ese centro o bien del director del centro penitenciario, o sencillamente porque el juez lo citó y no llegó y él solicitó informe al preventivo que por qué no lo habían remitido. Entonces el centro preventivo informará que pues se dio a la fuga o qué sé yo. Entonces ese es el otro supuesto por medio del cual se puede solicitar la rebeldía del detenido. Y el último supuesto dice, rehuyere a la orden de aprehensión emitida en su contra o se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. Entonces podríamos decir que se habla de 4 supuestos. Sandra González. Sandra González ha levantado la mano. Sí, Lick, buenas noches. Si yo tenía una duda, también se le puede decir que es evasión. Por supuesto, él comete el delito de evasión. De evasión, ajá. Evasión, ajá. Sí. Así Bueno, es. muy amable, Lick. Si él se da la fuga, aparte de que se le declara rebelde dentro de ese proceso el cual está siendo sindicado, se le adicionará el delito de evasión, un nuevo hecho. De evasión, exacto. Y muy amable, Lick, gracias. Se le iniciará proceso penal por el delito de evasión. Entonces, y si hay apoyo o ayuda de los funcionarios o de los custodios del centro de detención, pues entonces también hablará de cooperación en la evasión, ¿verdad? De acuerdo al artículo 471, y tanto la evasión como la cooperación de la evasión están regulados en el artículo 470 y 471 al 473 del Código Penal. Bien, entonces... Muchas gracias, Lick, muy amable. Para servirle. Entonces, esa es otra situación. Y luego la otra dice,
si rehúye a la orden de aprehensión emitida en su contra. Imaginémonos que él se entera de que el juez contralor de la investigación, a solicitud del Ministerio Público, se emitió una orden de aprehensión. Entonces se fuga, rehuye, sale del país, etcétera, para no ser detenido. También por esa razón puede pedirse su rebeldía. Y el último supuesto dice, o se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. Por eso, esta última razón, ausentarse del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal, vean qué delicado es. ¿Por qué? Porque, digamos, una persona que está siendo juzgada, sometida a un proceso penal, al momento de recibir su primera declaración, él señala un lugar de su residencia donde puede ser citado, donde puede ser notificado, etcétera, o también a través de su abogado defensor. Y en este caso se le hace la advertencia de que en caso de que él cambie de residencia, de dirección, tiene que informarlo al tribunal, para que el tribunal esté enterado y al Ministerio Público también, para que estén enterados que él ya no reside en el lugar que señaló en su primera declaración. Pero si no lo hace por olvido, por negligencia o por otra razón, pues también se puede pedir su rebeldía, porque puede ocurrir que él sea citado a la dirección que señaló y pueden informar que él ya no reside en ese lugar. Pero tanto el Ministerio Público como el tribunal no tenían conocimiento de esa situación. Por lo tanto, pues, y él no notificó o no informó al tribunal que iba a cambiarse de residencia o de dirección. Entonces, también por esa circunstancia se declara la rebeldía de la persona. Pero también no solo es suficiente declarar la rebeldía, sino también miren los efectos que tiene declarar rebelde al sindicato. Y también, pero antes de referirnos a los efectos de la rebeldía, la segunda parte del artículo 79 señala que la declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente. Puede ser un tribunal de sentencia si el proceso ya está en esa fase o en esa etapa procesal. O puede ser ante una sala también. Todo va a depender del estado en que se encuentra el proceso. Dice, previa constatación de la incomparecencia. Ahí donde yo les decía que hay que primero determinar si en efecto, si él fue citado, determinar que en efecto él sí recibió la citación y se enteró de la citación. Y también el juez no puede decretar la rebeldía si no establece previamente que no compareció a la citación, que se fugó de la prisión y que pues también rehuyó a una orden de aprehensión, etcétera, etcétera. Y también dice que podrá emitirse una orden de arraigo ante las autoridades para que no pueda salir del país. Y también la ley permite que, dice en el último párrafo, que la fotografía, dibujo, datos y señas personales del rebelde podrán publicarse en los medios de comunicación para facilitar su aprehensión. Ustedes se han percatado que muchas veces el Ministerio de Gobernación, cuando sobre todo se han dado fugas masivas, o no necesariamente fugas masivas, sino una fuga de un reo de alta peligrosidad, como lo llaman ellos, que está detenido, pues se fuga de la prisión, pues la ley permite que para que la ciudadanía, la sociedad pueda cooperar denunciando a esta persona si lo ha visto en determinado lugar, pues que se publica su fotografía. E incluso pues hay un acuerdo del Ministerio de Gobernación en donde pues incluso te hacen ofrecimientos de cantidades de dinero
para que den la famosa recompensa, ¿no? Que ustedes han visto afiches donde dice, se busca a fulano de tal información a tales teléfonos o a tal dirección, el Ministerio de Gobernación, y pues ofrecen una recompensa por esa información. O sea, eso está permitido. Como les decía, en el Ministerio de Gobernación ha emitido acuerdos que establecen esa situación. Y también pues la publicación de las fotografías. Y el artículo 80 habla de los efectos de la rebeldía. Si por favor alguien le puede dar lectura, tal vez Edwin Eduardo Dávila nos apoya con la lectura del artículo 80. Sí, claro, ahorita lo leo. Artículo 80, efectos de rebeldía. La declaración de rebeldía no suspenderá el procedimiento preparatorio. En los demás, el procedimiento se paralizará solo con respecto al rebelde, reservándose las actuaciones, efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuere indispensable conservar, y continuará para los otros imputados presentes. La declaración de rebeldía implicará la revocación de la libertad que le hubiere sido concedida al imputado y lo obligará al pago de las costas provocadas. Cuando el rebelde compareciere o fuera puesto en disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará según su estado respecto de este proceso. Gracias. Bien, entonces los efectos de la rebeldía, uno es que no suspenderá el procedimiento preparatorio, o sea, la investigación continúa. Ya, la investigación continúa, el Ministerio Público puede continuar recabando medios de investigación, ya, pero el proceso penal, obviamente, si se, digamos, al no estar el imputado, pues no se podría accionar contra él porque no está él presente. Pero sí se puede continuar recabando información, etcétera, etcétera, para que cuando él aparezca o sea habido detenido, pues el proceso penal tome su curso en el estado en que se encuentre y continúa su desarrollo. Dice, en los demás, el procedimiento se paralizará solo respecto al rebelde. Es decir, si en un proceso penal hay varios sindicados, pues el proceso penal continúa contra los demás sindicados. Y solo, pues, en cuanto al rebelde, pues, obviamente no se podría continuar. Sí, Sandra. Eso también aplicaría al momento de que un privado de libertad obtenga el beneficio de redención de penas y vuelva a cometer un delito. Es una situación distinta, porque acá, en cuanto a la rebeldía, básicamente nos estamos refiriendo a la persona que está siendo sometida a un proceso antes de ser condenado o antes de que sea, digamos, sentenciado, por decirlo así. Pero también, si él ya fue sometido a un juicio oral y público y fue condenado y se da la fuga o se fuga del centro de detención, pues también ahí se puede pedir su rebeldía. ¿Ya? Y aparte, como estamos viendo los efectos de la rebeldía, pues como dice el artículo 80, que se le puede revocar a él, digamos, los beneficios que estuviera, por ejemplo, en este caso, hablemos primero de la etapa de investigación. Si el procesado está, digamos, estamos en la etapa de investigación o en la etapa preparatoria y es declarado rebelde, imaginemos que él estaba en libertad por gozando de una medida sustitutiva. Entonces, un efecto es que se le revoca esa libertad, se le revoca esa medida sustitutiva, ingresa a prisión para que continúe el proceso en su contra y ya no gozará nuevamente de otro beneficio porque fue declarado rebelde. Dice, la ley dice, revocará la libertad que se le hubiera sido concedida al imputado y lo obligará también al pago de costas procesales o provocadas. Y en cuanto a lo que usted plantea, la rebaja de penas, rebaja de penas, me dijo, ¿no? Sí, El- el beneficio de redención de penas. redención.
Sí, mire, ya en la redención de penas, básicamente ya es una situación que está a cargo del juez de ejecución, ¿ya? Y la redención de penas, pues, dependerá de muchas situaciones. Primero, que él cumpla con los requisitos que establece la ley para poder, digamos, en un momento dado, gozar de esa redención o rebaja de penas. Que tenga buena conducta en el centro donde está recluido, que esté trabajando, que no haya provocado ningún incidente, etcétera, etcétera. Por un lado. Y por otro lado, pues también que él, por lo menos, ya el juez de ejecución haga un cómputo de las penas y podemos ver aquí a partir del artículo 493 del Código Penal que habla básicamente de estos casos. Digamos, a partir del artículo 493, 494 en adelante, pues se puede determinar o establecer, digamos, todo lo relativo a la rebaja de penas, a la libertad anticipada y a otros beneficios que puede tener el condenado en un proceso penal. Si él estando privado de libertad, condenado y, digamos, se da la fuga, pues también puede ser declarado rebelde. Y debido a esa rebeldía, el juez de ejecución podría considerar o estimar ya no otorgarle ningún beneficio. No sé si queda claro la situación, porque como les decía, lo relativo a la rebaja de penas o a la libertad anticipada tiene que seguirse un procedimiento ante un juez de ejecución, en donde participa el Ministerio Público, el defensor, el condenado y el juez de ejecución. Y pues luego de escuchar los argumentos de las partes y también las pruebas que se presenten, el juez de ejecución decidirá si hay, digamos, rebaja de penas o hay libertad anticipada u otro tipo de beneficios de que pueda gozar el condenado. Entonces todo eso, digamos, lo establece prácticamente a partir del artículo 493, como le decía, todo lo relativo a ello, a partir del artículo 493 al 506 del Código Procesal Penal, que es más que todo la etapa de ejecución y la última fase del proceso penal. Muy amable, Lee, gracias. Bien, entonces ya vemos los efectos de la rebeldía, los supuestos por los cuales se puede dar la rebeldía, las consecuencias que eso pudiera generar para que se dé a la fuga. ¿Alguna pregunta más además de esto? Bien, si no hay más preguntas, entonces sigamos adelante. Ya prácticamente, Gabriel Buenas noches, Martínez. Lick, perdone. Gabriel Martínez. ¿Sí? Diga. Sí, Lick, por ejemplo, cuando una persona ya está detenida, digamos, y se fuga del centro de detención, bueno, le cuento un caso muy personal. Mi tío, pero eso fue en 1986, todavía no estaba el Código Procesal Penal. Él se fugó se fugó de Pavón y lo volvieron a prender como 3 años después. Pero a él en ese tiempo solo le hicieron pagar la pena. Digamos que a él creo que le habían caído 4 o 5 años. Y él ya había hecho 3 años, por ejemplo, y solo le faltaban 2 años. Y solo le hicieron cumplir la pena de 2 años. Digamos, del resto de la pena que estaba pendiente. Pero lo que
Claro que en ese tiempo todavía no estaba el Código Procesal Penal, ¿verdad, Lick? O no sé cómo se regía esa norma en ese tiempo, porque ahora entiendo que uno se fuga, digamos, aparte de lo que le falta, tiene que purgar la pena que se le imputa por haberse fugado, o estoy mal. No, aquí lo que, bueno, como fue en el sistema anterior, y ahí sí que yo no recuerdo cómo regulaba el Código Procesal Penal anterior, pero si, digamos, aplicaríamos el código actual, pues él No recuerdo definitivamente, cómo regulaba Código Procesal Penal no sé por, anterior. Pero si, digamos, aplicaríamos el código actual, al pues ejemplo, él definitivamente, no sé por... bien, le decía que si aplicásemos el Bien, Código y le decía Procesal que Penal si actual, aplicásemos el código él tendría procesal que penal actual, cumplir la pena, él tendría el que resto de la pena cumplir la pendiente pena, el y resto de la además pena pendiente y además ser procesado por el delito de evasión, ser, de ser conformidad procesado con por el el delito artículo de evasión, de conformidad con el artículo 470 del Código Procesal Penal, 470 perdón, del del Código Código Penal. Procesal Penal. Y Perdón, del por supuesto tendría que iniciarse ese proceso y luego pues ser condenado a la pena por ese delito, que podría ser una pena, en este caso pues será la ley, habla de prisión de 10 a 20 años y una multa de 50,000 a 100,000 quetzales, digamos, tendría que ser procesado por el delito de evasión y condenado en su momento, luego del debido proceso. Pero Gracias, en el Lick. sistema condenado en su anterior, pues como le decía, no, ahí sí que, y si se dio de esa manera es porque el Código Procesal Penal de esa época lo permitía, porque imaginémonos que un juez no podría actuar de otra manera. Sería arbitrario que él actuara de otra manera y que no se ciñera a lo que establecía el Código Procesal Penal de ese entonces. Bien, entonces, siguiendo con el punto o el tema, corresponde hoy referirnos a lo que es la declaración del sindicato. Y ahí prácticamente la declaración del sindicato se refiere al desarrollo ya de esa audiencia, al desarrollo ya de la diligencia judicial. Imaginemos que el sindicado fue detenido y pues fue puesto a disposición del juez y el juez tendrá que recibir su declaración dentro del plazo de 24 horas que establece la Constitución. Y pues entonces a partir del artículo 81 al 91, el Código Procesal Penal hace referencia a lo que es todas las incidencias, todo lo que ocurre en esa audiencia bilateral de primera declaración del sindicato. Pero previo a conocer realmente el desarrollo de la audiencia, pues, ¿qué debemos entender por declaración del sindicato? En el artículo, la ley no señala, pues, qué es la declaración del sindicato, sino el artículo 81 solo hace referencia a cómo se va a desarrollar esa audiencia o esa diligencia judicial. Y se dice que la declaración del sindicato, pues, es la manifestación oral, libre y espontánea que el sindicato hace ante el juez que conoce el proceso instruido en su contra, de los hechos punibles que le imputa el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público lo señala o le imputa un hecho delictivo o varios hechos delictivos. Y pues en esa primera declaración el Ministerio Público le hace ver o le hace la imputación o la intimación de ese hecho punible. Y sobre ese hecho punible, el imputado tendrá que manifestarse de manera libre, espontánea y en forma verbal, si es que desea declarar.
porque también recordemos que la Constitución y el Código Procesal Penal garantizan el derecho a abstenerse a declarar. Y el imputado pues tiene esa libertad, ese derecho de decidir si declara o no declara en esa audiencia de declaración. Y también se dice que es una diligencia judicial, precisamente porque se hace ante un órgano jurisdiccional con competencia para ello. Y dice, mediante la cual el imputado se pronuncia respecto a los hechos delictivos que le atribuye el Ministerio Público. Es decir, que en esta audiencia de primera declaración, el imputado hace valer su derecho de defensa material y técnica para refutar el hecho delictivo que le atribuye el Ministerio Público. Es decir, en esta audiencia el imputado hace valer su derecho de defensa, planteando lo que él estime pertinente para desvirtuar, para refutar, para cuestionar el hecho imputado por parte del Ministerio Público. Eso podemos entender como la declaración del sindicado. El artículo 81 inicia diciendo, si alguien pudiera darle lectura al artículo 81 del procesal penal. ¿Lo puedo leer, licenciado? Artículo 81. Advertencias preliminares al iniciar la audiencia oral. El juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras en el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede observarse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o estén bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud de asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Gracias. Bien, les decía aquí entonces en el artículo 81, el juez debe de hacerle ver al sindicado la importancia que tiene esa audiencia, lo que va a ocurrir en esa audiencia, y con palabras sencillas para que él entienda y comprenda el motivo o el objeto de esa diligencia o de esa audiencia. Y claramente, pues el artículo 81 dice que el juez debe explicar con palabras sencillas, claras, el objeto y forma en que se va a realizar esa audiencia judicial. Y también pues le debe hacer saber que él tiene el derecho de declarar o abstenerse de declarar. Y luego pues ya el juez lo interroga en relación a sus datos personales, nombres y apellidos, edad, nacionalidad, etcétera, lo que dice el artículo 81. Pero además pues también el juez puede en un momento dado solicitar que mencione el nombre de su cónyuge o su esposa, hijos y personas con que él viva, y además también las personas que dependen económicamente de él.
Y también el segundo párrafo señala que él puede consultar, el juez le debe indicar que él puede consultar con su abogado la actitud que debe asumir. Por ejemplo, cuando la ley dice la actitud que debe asumir, pues él le puede preguntar a su abogado o su abogado le dirá que declare o no declare. Generalmente en la práctica, en la realidad, la mayoría de sindicados se abstienen de declarar por varias razones. Puede ser una estrategia de la defensa, puede ser que para que no sea sometido a un interrogatorio, etcétera, etcétera. Entonces, en la mayoría de casos, los, digamos, se abstienen de declarar por las razones que yo les decía. Bien, entonces, es una diligencia judicial, les decía, porque el juez que está controlando la investigación, que ordenó la detención, es quien recibe la declaración del sindicato. Y pues puede ser que él declare o no declare, eso ya dependerá de la decisión de él y de su abogado defensor. Bien, ¿cuál es el desarrollo entonces de la declaración? ¿Cómo se realiza la audiencia? ¿Cómo se desarrolla? Hemos puesto en primer lugar, aunque en orden, pues definitivamente debería ir después, pero es importante que al inicio de una audiencia de primera declaración, que se cumpla con la formalidad que establece el artículo 85, que habla de que el procesado sindicado no puede ser amonestado, no puede ser protestado. El artículo 85 dice, el sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. A los testigos, a los peritos y a otras personas que participan o declaran en un proceso penal si son protestados. Y prácticamente se les protesta para que se conduzcan con la verdad, y si no, pues pueden incurrir en el delito de falso testimonio o perjurio, etc. En cambio, al sindicado no se le protesta, solo se le amonesta. Se le dice, bueno, se le amonesta para que en esta diligencia se conduzca con la verdad, punto. Entonces, debe ser amonestado, dice. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco cifrará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad. Ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. Aquí en el artículo 85 podemos relacionar el artículo 219, que habla de la protesta, y el 222 del Código Procesal Penal. Entonces, luego de que el procesado es advertido, el juez cumple con el artículo 81 y con el 85, pues entonces ya inicia propiamente el desarrollo de la audiencia. Ya, en el artículo 82 prácticamente está establecido todo el desarrollo de esa audiencia, cómo inicia, cómo termina. Y el artículo 82 dice, la audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. Vamos a comenzar aquí hablando algunos aspectos, y que obviamente no vamos a concluir el tema porque todavía faltan otros puntos. Y prácticamente lo estaríamos concluyendo hasta el jueves, pero vamos a avanzar. Dice el primer numeral del artículo 82. Dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Inicia el juez declarando la audiencia, corroborando la presencia de las partes. Bueno, eso ya pasó. Entonces ya propiamente lo que es la audiencia. Entonces el juez le concede la palabra al fiscal
o al representante del Ministerio Público, en primer numeral. ¿Con qué propósito? Para que el fiscal intime los hechos. Dice, para que intime los hechos. ¿Y qué significa intimar los hechos? Pues el fiscal o el Ministerio Público iniciará su participación o su alocución imputándole o atribuyéndole el hecho o los hechos delictivos al sindicado. Y dice la ley, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y además la calificación jurídica provisional, las disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. La imputación del hecho no es más que el señalamiento de los hechos delictivos que se le imputan al sindicado. Por ejemplo, pensemos que está siendo sometido a proceso penal, o está declarando por el delito de homicidio. Entonces, la imputación del Ministerio Público o el fiscal hará decir que usted, Juan Pérez López, el día 5 de enero de 2023, aproximadamente a las 20 horas con 15 minutos, en la 18 calle, Quinta Avenida, esquina de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, con un arma de fuego tipo pistola calibre 38 especial, marca Colt, disparó contra la humanidad del señor o de la señora Estefanía Estrada López, impactándole 2 disparos en diferentes, un disparo en el abdomen, otro en la pierna, y como consecuencia de ello le causó la muerte, dándose posteriormente a la fuga a bordo de la motocicleta, ¿no?, sin número de placas, color negro. ¿Ya? Esa es la imputación de un hecho. Ustedes ven ahí los elementos solo del delito, sino que también el tiempo, el que es, digamos, día, hora y lugar, el modo en que ocurrió, el lugar, ¿ya? Y luego, pues entonces, como dice la ley, calificándose su conducta, calificándose su conducta como el delito de homicidio regulado en el artículo 123 del Código Penal. Y siendo su conducta exteriorizada la de autor, de conformidad al artículo 35 del Código 36 del Código Penal, etc. Todas las disposiciones legales aplicables. Y que es delito consumado, etcétera, etcétera. Ya, porque la ley dice disposiciones legales aplicables. Fundamentando esta imputación en los medios de investigación siguientes: declaración testimonial de A y B, C, testigos presenciales que se encontraban en la escena del crimen y que presenciaron la forma en que se cometió el hecho delictivo. Documentos consistentes en informe médico forense que determina la causa de la muerte, que fue por proyectil de arma de fuego. Certificación de defunción de la víctima que acredita que se encuentra fallecida legalmente, etcétera, etcétera. Esa es una imputación. Entonces, esa es la imputación que debe hacer el fiscal del Ministerio Público. Y sobre esa imputación, el imputado o sindicado va a ejercer su derecho de defensa. Dejamos hasta ahí porque luego los otros numerales, pues no nos va a dar tiempo a abordarlos, y entonces los continuamos el día jueves. Y solo para informarle a los compañeros que yo recibí de coordinación hasta el día de ayer en la noche, que yo estuve insistiendo por el tiempo, que me indicaran si habían personas que habían solicitado extemporáneo. Y solo en la sección B, solo me remitieron la solicitud de Carlos Enrique López. No sé si está presente. Sí, Lic. Entonces el examen lo va... buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Sí. Sí. El examen, sí, miren, solo esa solicitud tengo en la sección B. Y si hubiesen otros compañeros, pero si no presentaron solicitud de conformidad con la normativa 3 días después del examen, ni justificaron y por qué no se examinaron, pues definitivamente no tienen derecho a examen extemporáneo.
en cumplimiento a lo que dice la normativa de la facultad. Entonces, Buenas noches, Lick, disculpe que le sí, interrumpa. Fíjese sí, que yo cumplí con la normativa, a los 2 días envié mi solicitud, pero ajá, coordinación me contestó hasta los 5 días y me dijeron de que necesitaba el certificado médico, pero resulta que no lo tengo, solo tengo las recetas. Entonces me dijeron de coordinación que mejor platicara con usted. sí, el problema es que una receta realmente no acredita que en efecto sí Sí, estuvo usted enfermo. claro, Ya entonces, como un informe médico, que incluso hasta el informe médico, a veces sabemos nosotros que sí. un Pero yo sí médico fue X fue, fue por salud, dijo que primero la salud, ¿verdad? Porque sí estuve malo no, casi 15 días por la situación del virus que me dio. ajá. Entonces, sí me afectó un Eh, poquito. iba a preguntar, este, la, ¿cuándo mandó usted su petición? ¿Y qué le Eh, contestaron? Pero sí le sí, contestaron. sí, me contestaron. Yo le envié a los 2 días y me dijeron de que necesitaban el certificado firmado y todo. Le dije, pero uno cuando está enfermo no le da tiempo ni de hacer eso, ¿verdad? Ujú, Entonces, me dijeron, entonces mejor háblele al LIC. ajá. Pero sí, yo Bueno, tengo ahí bueno, las... entonces hágame un favor, Ujú. mándele a Javier si Ajá, tiene el correo mandado y lo que le contestaron. ok, muy bien, Y sí, para ver fechas. ajá, Y uno. claro. Heidi, Disculpen la molestia, fíjese que yo tengo un caso parecido al del compañero, solo que el mío sí fue por motivo de trabajo. Y yo ajá, también envié mi solicitud dentro de los 3 días según el reglamento y adjunté por qué motivo y la carta membretada del trabajo. Firmada, ujú, no, solo que mi jefa no la firmó porque ella me dice que casi ellos solo firman documentos como legales. Entonces, ajá, lo que me mandaron. Entonces coordinación me dijo que no me podía aceptar la carta, aunque lo haya mandado dentro del tiempo, pero ujú. no Sí, llevaba. porque si no tiene firma, imagínese quién respalda que en efecto, por razones de trabajo, usted no se pudo examinar. Yo le mandé ese correo a mi jefa y le dije, mire, fíjese que solicitan con firma y todo, y al ratito el día de ayer, pues me lo reenvió y le dije que por favor me firmara porque yo no había asistido por motivo de trabajo, ¿verdad? Y que ellos estaban también en la obligación de firmarme, aunque no firmara documentos así, solo legales. Entonces me la firmó, me la envió y ya la envié a coordinación, pero ya coordinación ya no me contestó y me dijo que me abocara también con usted, pero yo sí tengo Ujú. los documentos y hasta el número de teléfono de mi jefa y ahora ya la carta, pues ya Bueno, le... entonces hagamos lo mismo, por favor, si mandó en fecha, en tiempo, mándeselo a Javier para que Javier me lo pase a mí. Entonces, vamos para, digamos, hacer el examen el día jueves a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5:15. Entonces, cada quien se va a conectar en el caso de la sección B, al Google, al enlace de clase. Este jueves, licenciado. Este jueves, sin excusa ni pretexto, porque no habrá otra oportunidad, porque eso nos atrasa para rendir las calificaciones, aunque tenemos 15 días, pues el reglamento nos da 15 días hábiles y tenemos que ver si hay cuadros oficiales también. Si hay cuadros oficiales, pues ya se subirán tal vez la otra semana. Entonces este jueves a partir de las 16 horas, en la sección B, en el enlace de clase. ¿Cuántos son prácticamente? Sería Daniel, Heidi y Carlos Enrique. Entonces, por favor, el jueves a las 4 de la tarde. Gracias, licenciado, muy amable. Yo Gracias, licenciado. Siempre y cuando yo hoy mismo me remiten esa información para ver si en efecto están en tiempo. licenciado, de hecho yo le hablé ayer al licenciado auxiliar y él me dijo que volviera a reenviar el correo con la carta y la firma, pero se la voy a reenviar a él los dos documentos y la copia de los correos. Muchas gracias, muy amable. Por favor. Bueno, entonces quedamos así. Feliz noche y nos vemos el día jueves. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.
Feliz noche, Lee. Feliz noche, buen descanso.